¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Las pirámides aparecieron aquí en el país con el supuesto objetivo de volver millonarios a sus clientes. Con una inversión, por ejemplo, de 20,000 pesos, a los 30 días, 32, 33 días, les retribuye 2,500,000 pesos, por ejemplo. Suena muy bien, ¿no? La captación ilegal, después de que se desenmascarara lo de DMG, no ha desaparecido, y de hecho nunca ha desaparecido, sino que ha ido cambiando de rostro, ha ido cambiando de cara para seguir estafando a la gente. Pese a las advertencias de los medios de comunicación, entidades reguladoras y también de expertos sobre este tema, las personas siguen cayendo desafortunadamente. Por eso es importante seguir explicándole a los colombianos cómo es que funcionan estas pirámides, sobre todo ahora que están incluso atacando a través de las redes sociales. Queremos hacer mucha pedagogía con este tema hoy aquí en directo, así que bienvenidos. Bueno, ¿sabe usted cómo evitar caer en estas pirámides, en estas llamadas pirámides? ¿En algún momento le ha llamado la atención invertir su dinero esperando una abultada ganancia después? Esto nos respondió la gente y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. En primer lugar, se tendría que acudir ante la Superintendencia Financiera para determinar si la entidad que está haciendo la captación masiva de dinero está amparada por ellos, y asimismo pues también tener un poquito de persuasión al momento de generar ciertos dividendos que serían en beneficio de quien aportaría determinado dinero. No tengamos como esa necesidad de ambicionar, debemos actuar siempre correctamente y evitar ser engañados de esta manera para participar en este tipo de estafas, ¿no? No, pues realmente no, cuando uno menos piensa pues ya está como caído, y sí he escuchado mucho cómo caen muchas personas donde venden su casa, prestan plata incluso, y después resulta que es una estafa. No entiendo, o sea, uno no explica cómo cae uno tan fácil, porque yo también he caído. A mí una vez me dijeron, consigne 1,000,000 de pesos que le vamos a prestar 10 millones, inmediatamente este consigne, le damos los 10 millones. Consigné a un banco, luego fui a mirar, no me consignaron nada, fui a mirar la cuenta y ya la habían cancelado. Caí inocentemente. Bueno, primero ser prevenido, uno tiene que en este momento, no hay nadie que regale tanto. Entonces, las pirámides lo que primero ofrecen es muchas acciones que a uno pues tratan de convencerlo para que en el futuro pues uno se sienta convencido de que sí está bien. Pero ¿cuál es el gancho de ellas? Pues usted va, invierte primero una suma pequeña, se la pagan a los 8 días o a los 15 días, una suma mediana, vuelve y cae, y vuelve y le pagan, y cuando ya usted tiene la oportunidad de transferirle esa información a la gente y se va multiplicando, terminamos mucha gente atrapada por esta problemática social y económica que está agobiando al país. Pues primero miraría que fuera una entidad legalmente constituida, mirar pues qué son los requisitos que piden a uno, pues mirar las oficinas, ir, conocer las personas, porque pues siempre le dicen a uno como no, vamos hasta su casa, hacemos esto, hacemos lo otro, le piden a uno los papeles, pero uno nunca tiene como la confianza de saber si realmente pues es legal todo lo que las personas están haciendo. Pues indudablemente no metiéndome a una banca que no sea reconocida por el Estado, ¿no? Y no va a dar ninguna clase de instrucciones por teléfono. En la mayoría de veces es eso, que realmente uno le dicen y no cree, sino se mete porque piensa que el dinero fácil se da. Pues evitamos es que con todo lo que sale en la televisión y todo lo que hemos visto, no meternos, no convencernos de los que nos dicen. Yo pienso que lo mejor es primero no invertir en algo de pronto en esas plataformas donde ofrecen cosas como tan sencillas y donde le dan suficientes garantías de que le va a ganar mucho dinero. Y yo pienso que uno primero tiene que investigar bien sobre qué tema se trata la pirámide, porque pues hay sistemas que son financieros que dan muchos beneficios, como hay otros que son una estafa.
Miren, se juega con la intención de quien quiere dinero a corto plazo, de manera fácil y en un periodo inmediato, es decir, enseguida, porque el dinero se le da prácticamente enseguida a la gente y sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Digamos que esa es como la dinámica de este esquema, de estas figuras que son las llamadas popularmente pirámides, y de eso vamos a hablar hoy, de esta captación ilegal de dinero por parte de algunas entidades. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Francisco Reyes Villamizar, es el superintendente de sociedades. Doctor Villamizar, muchísimas gracias por acompañarnos Muy hoy. buenas noches, Luz Helena. Muchas gracias por la invitación a tu magnífico programa. Es un placer realmente estar acá. Bueno, miren, el año pasado se presentó el mayor número de casos de intervención después del desplome de DMG, que bien nos recordamos, y DRFE. Y como bien lo dije yo al inicio en la presentación, la idea de este programa siempre ha sido obviamente explicar a la gente e informar a la gente, hacer pedagogía sobre nuestros temas. Yo quiero que arranquemos entonces, doctor Villamizar, explicando a la gente cómo se puede detectar cuando ya estas captadoras son ilegales, es decir, en qué momento se pasa de la legalidad a que ya sean ilegales. Fíjate, Luz Helena, que yo quedé muy sorprendido de oír las entrevistas que acabamos de ver por el sentido común que tiene la gente. Realmente todo lo que se ha dicho allí es absolutamente acertado. No creer en rendimientos excesivos, en esquemas en que uno se va a enriquecer de la noche a la mañana, mirar si la entidad La confiabilidad de los bancos. La confiabilidad de los bancos, si las entidades están vigiladas por el Estado, si se trata de una captación masiva, si el banco está reconocido, si tiene oficinas. Fíjate que todos los entrevistados muestran un gran sentido común. Lamentablemente... No obstante, la gente sigue cayendo. La gente sigue cayendo y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que siendo tan claro que uno puede caer en un esquema defraudatorio, todavía hay la posibilidad de que incautos puedan seguir invirtiendo su dinero en esta clase de productos? Y la respuesta, yo creo que la única respuesta posible es que estos embaucadores tienen una gran capacidad de persuadirlo a uno, tienen una gran capacidad de engaño, de mostrarle, de pintarle pajaritos dorados, como se dice popularmente, Luz Helena, para hacerle creer a los incautos inversionistas que va a haber una gran ventaja económica, que se va a hacer un gran negocio, cuando en realidad lo que hay detrás es un gran engaño. Pero hay una serie de tips que sí uno puede tener en cuenta y de mecanismos para identificar cuando se trata de una captación ilegal y realmente hay que desconfiar de ello. Sí, de esos tips y consejos lo vamos a profundizar, digamos, más adelante, porque yo quiero que hagamos como esa diferencia, doctor Villamizar. Es decir, hay unas captadoras que son legales, entonces, ¿en qué momento ya no lo son? Es decir, ¿qué características tiene ya el esquema, la entidad, para que entonces sea ya ilegal? Tal vez ese es uno de los problemas, y es que no es tan fácil normalmente identificar entre lo que es legítimo y lo que no es, porque hay una línea gris, una línea que divide la legalidad de las actuaciones que son claramente ilegítimas y defraudatorias. Pero hay una serie de elementos que a uno sí le permiten identificar cuando un negocio es legal. Entonces, un negocio legal es, por ejemplo, un banco, una institución financiera, una corporación, una entidad fiduciaria que está sometida a una vigilancia por parte del Estado, que goza de un permiso por parte de la Superintendencia Financiera, que está autorizado para captar legalmente recursos del público. Por ejemplo, nadie niega o nadie dudaría, yo creo, de uno de los bancos que funcionan en el país, que si uno invierte allí, incluso tiene un seguro. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras te garantiza que una parte de tus depósitos te va a ser devuelto, aún en el peor escenario de una quiebra de una entidad financiera, que es algo que muy rara vez ocurre. Entonces, la legitimidad de la estructura societaria, de la estructura jurídica con la que se contrata, es el primer indicio de legitimidad del negocio. Cuando se trata de una compañía por allá que está en una página de internet, cuya sede está en Singapur o en los Emiratos Árabes Unidos o en las Bahamas o en Jamaica, no estoy diciendo que todos los negocios en esos países sean ilegítimos, pero claramente es una señal de alarma en el cosas sentido para de que, sospechar, digamos. Claro, y que no va a haber a quién reclamarle, a quién voltea uno los ojos en el momento en que una entidad que está constituida, como hemos visto, menciono el ejemplo concreto porque es real, una entidad constituida en Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se hace para reclamar en caso de que eso sea una defraudación? En segundo lugar, normalmente los negocios que ofrecen esos rendimientos abultadísimos, exorbitantes, enormes, merecen una sospecha. Yo creo que lo primero que uno tiene que ver es cuánto está pagando una entidad financiera regular, legítima,
por un CDT, por ejemplo, por una inversión normal que tú haces en un banco y cuánto te están ofreciendo. En el reciente escándalo de las pirámides, que fue una situación que la Superintendencia de Sociedades detectó hace un par de años, encontramos, por ejemplo, que estas entidades pagaban 4, 5 veces el interés que te ofrece una institución financiera regular. Entonces diríamos, para utilizar el lenguaje coloquial, que de eso tan bueno no dan tanto. Realmente no es fácil y no hay ninguna razón lógica, no hay ninguna razón económica justificativa que te pueda garantizar que te paguen 4 o 5 veces lo que está dando un banco, porque normalmente los negocios no son tan fáciles. Sí. Esta pirámide famosísima DRFE me parece que es paradigmática de lo que no debe uno, en lo que uno no debe confiar. Acuérdate que esta sigla quiere decir dinero rápido, fácil y efectivo. Sí. Y yo creo que ninguno de los anteriores es cierto. El dinero no es rápido, es difícil de conseguir, no es fácil. Todos sabemos que hay que trabajar para obtener el dinero y tampoco es efectivo porque normalmente no está en liquidez. Entonces, esta clase de ganchos publicitarios son efectistas, realmente son mecanismos que usan los defraudadores para embaucar a las personas, pero no involucran una actividad seria o legítima y debe desconfiarse de ello. Y hay otro elemento, tal vez uno último que quisiera mencionar, sí, y es que son estructuras de negocios que no son fáciles de entender. Entonces, que hay una fiducia por allá, que hay un patrimonio, que se paga un dinero aquí, que después hay un intermediario que hace tal cosa y uno termina después recibiendo la plata de un tercero en un negocio que es absolutamente imposible de entender, donde no te dan documentos, donde no tienes tú un pagaré, un instrumento crediticio que te garantice la posibilidad de cobrar la deuda en el caso de que se produzca un incumplimiento. Y de una fragilidad económica, ¿no? No hay una base económica o un movimiento, digamos, fortalecido para pagar, para hacerle los pagos a la gente. Ahora que usted decía, no solo que no es efectivo, no es rápido y no es fácil, sino que es que además esos pagos depende de qué tanto se extiende esa pirámide, ¿no? Es decir, qué tanto la gente invierta también ahí y de eso van a depender los pagos de la gente que ya está ahí en la pirámide inicialmente. Yo quiero, superintendente, que le expliquemos a la gente en qué consiste una pirámide, por qué se le llama pirámide y cómo es esa, digamos, cómo funcionan. La estructura piramidal clásica es la pirámide tradicional que lamentablemente todavía existe, porque a pesar de que los embaucadores han migrado a toda clase de esquemas, y ahora podemos hablar en más detalle de distintas modalidades de captación ilegal de recursos, que sería el término técnico para referirse a la pirámide. La estructura inicial de la pirámide es una en la cual un individuo pone, supongamos, $1.000.000 de pesos en la cumbre de la pirámide, trae dos individuos que a su vez ponen ellos $1.000.000 de pesos, cada uno de esos dos individuos a su vez trae otros dos que traen $2.000.000 de pesos y así se va bifurcando el dinero y supuestamente los recursos van subiendo hacia la cumbre, hacia la cúspide de la pirámide, de manera que los que están arriba van saliendo, pero llega un momento en que hay tantas personas en la base que ya es imposible conseguir más inversionistas, la pirámide colapsa y los que se quedaron... Ahí es donde se quiebra, ¿no? Claro, los que se quedaron en el nivel intermedio terminaron no recibiendo absolutamente nada. Esa es, diríamos, la estructura más básica piramidal. Increíblemente, Lucelena, el año pasado detectamos, la Superintendencia Financiera detectó una pirámide de esas de garaje en Caloto, Cauca. Creíamos que eso ya había desaparecido porque en la era de la internet, donde todas las pirámides funcionan por WhatsApp, por Skype, por Facebook, utilizan todos los medios tecnológicos para engañar a la gente, pues a uno le sorprende que a estas alturas de la vida se repliquen modelos que en los años 70 operaban en los garajes de los barrios de Bogotá, donde un individuo con una tiza y un tablero mostraba una estructura piramidal como la que estoy describiendo. Pero hoy las cosas son mucho más complejas. Mucho más sofisticadas, mucho más modernas, y por eso la gente sigue cayendo en estas estafas de las pirámides. Quiero irme inmediatamente a la línea porque ya tenemos llamada telefónica. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la escuchamos.
Bueno, yo quisiera hacer una consulta respecto al tema del que están conversando. A mí hace un tiempo me ofrecieron vincularme a una organización que no, digamos que no es del todo piramidal. Sin embargo, yo hice averiguaciones en internet. Esta es una organización que ellos denominan como Gano Excel. En las investigaciones, o sea, en la consulta que yo realicé en internet decía que había tenido investigaciones, pero que no se había demostrado nada, digamos, en contra de la entidad. Sin embargo, tienen una estructura muy similar a la que habla el superintendente, con unos rendimientos irrisorios, con una inversión muy grande de aproximadamente 2.400.000 pesos para entrar, y esos 2.400.000 pesos yo los ponía, adicional eso tenía que conseguir otras 2 personas que hicieran exactamente la misma inversión y se iban generando unos rendimientos. Entonces, digamos que mi pregunta es si se sabe, esta es una organización que es sumamente grande, o sea, es muy reconocida, incluso mucha gente, he visto mucha gente todavía siendo partícipe de este ejercicio. Lo que yo no entendería es si la dinámica es la misma, si los rendimientos son los que se mencionan, porque de pronto la superintendencia no ha hecho una intervención a esta organización. Muy bien, Amparo. Gracias por compartirnos tu caso y por comunicarte con nosotros hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Bueno, superintendente, ¿qué le podemos responder sobre el caso de la señora Amparo? Bueno, lo primero que habrá que responderle es que no conviene ni es pertinente hacer un pronunciamiento específico sobre un caso, porque cualquier cosa que yo diga acá en mi calidad de funcionario, pues tiene unas implicaciones jurídicas que no son pertinentes. Eso se puede hacer a través de una petición ante la entidad, pero le podemos contar a nuestra oyente que hay mecanismos para detectar si la estructura que se está ofreciendo es una pirámide o si es, por el contrario, por ejemplo, una multinivel. La multinivel es un mecanismo legítimo de ventas en red, que lo que hace es simplemente que un empresario consigue una gran cantidad de personas, esas personas sirven como una fuerza de ventas que se distribuye o se dispersa regionalmente a lo largo y ancho del país. Lo importante en la multinivel, y este es un requisito expresamente previsto por la ley 1700, que es la que la regula, en la multinivel los pagos que se hacen a los distintos multinivelistas, es decir, a los vendedores, son una remuneración por las ventas de los bienes y servicios que efectúen. Remuneración de cualquier naturaleza, en especie, en dinero, una comisión, pero no es una remuneración por traer otras personas. Cuando la única causa por la cual se está pagando dinero es vincular a otras personas o simplemente traerlas al esquema de ventas, allí habría eventualmente una situación irregular que habría que detectar específicamente. Entonces, son dos cosas muy distintas. La multinivel, que es una estructura legítima de ventas en red que funciona y que está vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Nosotros tenemos una lista de multiniveles, de hecho esa lista está en la página de la Superintendencia, se puede verificar si la compañía a la que se refiere el oyente está dentro de esta lista. Y otra cosa distinta es la pirámide, en la que simplemente se paga por vincular o por referir personas que ingresen. Allí sí hay una situación de captación ilegal que se vuelve desde luego una pirámide y que consecuentemente está sujeta a todas las medidas de intervención de la superintendencia. Muy bien, saludo inmediatamente, como siempre lo hago, a la gente que nos sigue, que sé que son muchos, a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook Live, que la gente que está ahí pendiente de nuestra señal en vivo. María Isabel Santos Charris dice, no se convencen que hay que trabajar para adquirir dinero. Y Manuel Chávez nos dice, saludos desde México. Desde México, Manuel Chávez. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos sigue y que está siempre conectada ahí a la señal en vivo de Canal Capital. Saludo a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Luz Helena, buenas noches. Mira, como usuario del sistema financiero, considero con todo respeto que gran parte de la culpa de que las personas miren inversiones hacia otros sitios non santos la tiene el sistema financiero colombiano y por consiguiente la misma superintendencia financiera, que no regula estas entidades que tienen un monopolio bastante acentuado dentro de Colombia, que cobran por todos los servicios financieros, y aparte de eso, si llega a quebrar un banco, entonces no responden por el 100% de los ahorros.
Ese es un motivo muy importante a tener en cuenta por la Superintendencia Financiera para que regule efectivamente no solamente los bancos, sino todas las financieras y les den mayores ventajas a los cuentavientes, a los clientes. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. No, señor Carlos, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros hasta ahora. Digamos que era una pregunta que la tenía yo más adelante, pero ya que el señor Carlos la trajo aquí a la mesa, le pregunto, superintendente, ¿cómo se está regulando, cómo se está controlando, cómo se le está haciendo seguimiento a este fenómeno de las pirámides aquí en Colombia? Bueno, no, pues muchas gracias a don Carlos por la inquietud, muy interesante y desde luego muy respetable su criterio. Lo que es cierto es que en ningún país del mundo hay una responsabilidad del 100% del Estado por una situación de crisis de una entidad financiera. De hecho, este sistema de los seguros, que no es tan nuevo en el mundo, data de las últimas décadas, es una forma de garantizarle al cuentacorrientista o al inversionista que se le va a reembolsar parte de las inversiones. De hecho, en el sistema norteamericano también existe un seguro federal de depósitos, pero solamente ampara una parte de los ahorros. En cualquier inversión hay que tener en cuenta la regla básica, la regla fundamental, y es que mientras más riesgo se asume, mientras más rentabilidad se recibe, más riesgo se asume. O sea, ninguna inversión está exenta por completo de riesgo. No hay ningún negocio, ninguna inversión en el mundo que esté garantizada, que esté totalmente libre de cualquier riesgo de fluctuación del mercado e incluso de pérdida de la inversión. Pero desde luego, en este juego de las inversiones hay una gama gigantesca que va desde el sector financiero, que desde luego tiene unos costos y tiene algunas cargas que deben asumir los inversionistas, porque obviamente hay una muchísimo mayor seguridad, hasta llegar a la estructura completamente arriesgada del casino, de la inversión completamente irresponsable, por llamarla de alguna forma, en la que casi seguro se pierde la totalidad de la inversión. Bueno, y durante este espacio vamos a estar precisamente, superintendente, dando tips, dando consejos, recomendaciones a la gente para que esté ahí pilas, para que esté con los ojos bien abiertos, estén alertas y sospechen entonces cuando les estén ofreciendo este tipo de estafas a través de las pirámides o les hagan este tipo de propuestas, ¿verdad? Invertir su dinero para adquirir o para obtener unas abultadas ganancias. Saludo inmediatamente a Luis Hernando. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Interesado sobre el asunto del programa, pues inicialmente una participante en la cual manifestó sobre el asunto de un producto que llama Excel. Ella no supo explicar exactamente cómo es que lo vinculan a uno allá. A mí me llevaron y me hicieron las promesas en la cual tenía que comprar un producto y era mínimo 2.200.000, algo así el paquete, pero no podía yo vender el producto a ningún almacén, sino solamente invitar a una persona y dándole una bolsita ahí a conocer para que fueran probando el producto, y cada vez que uno iba vinculando y esa gente iba comprando, le iban dando un porcentaje a uno y pues le dan tanta ilustración a uno que lo ponen a volar con tantos millones de pesos que si consigue ya 100 clientes ya uno no puede vivir sino solamente de las ventajas de ese cliente. La pregunta mía le decía, pero ¿por qué no puedo vender el producto si de todas maneras yo lo puedo ofrecer a un almacén? Que no, que está prohibido eso y que solamente es comprar el producto y regalarlo. Entonces para mí yo creo que es una pirámide. Bien, señor Luis Hernando, gracias por comunicarse con nosotros en directo. Ya van dos personas que nos hablan de este Gano Excel. ¿Se llama así, superintendente? Sí, tendríamos que mirar si está en la lista de nuestras multiniveles o si no sabemos si capta ilegalmente o si es una. No quisiera hacer ningún pronunciamiento porque no tengo en este momento presente la lista de las entidades de multinivel legítima y eso habría que mirarlo. Pero cualquier queja, cualquier pronunciamiento que ustedes quieran que hagamos oficialmente, no es sino presentar la queja respectiva a consideración de la superintendencia y con toda seguridad la atenderemos. Es muy importante, y en esto hago un llamado muy especial a la ciudadanía, creo que las preguntas que nos hacen son muy interesantes, que nos denuncien oportunamente cualquier irregularidad o sospecha que tengan sobre actividades ilegales de captación de recursos, porque muchas veces, Luz Helena, ocurre que la gente se espera hasta que hay un colapso definitivo de la pirámide y ahí es cuando finalmente informan a las autoridades y seguramente ahí ya es difícil recuperar alguna parte de los recursos porque no se ha
podido detectar. Y quiero decir, es virtualmente imposible tener un control sobre la totalidad de mecanismos de captación ilegal, porque en cualquier esquina, en este momento, puede estar ocurriendo una pirámide en cualquiera de los más de 1000 municipios que hay en el país. Y hay unos nuevos mecanismos, hay unas nuevas modalidades, cada vez unos nuevos modos cada vez más sofisticados para estafar a la gente. Esté muy atento. Por eso hemos hecho este programa para todos ustedes el día de hoy. Tenemos que hacer una breve pausa. Antes del corte, vamos con el dato. La cifra de intervenciones por captación ilícita de recursos del público en Colombia asciende a 724 en los últimos 9 años. Este es el dato que nos da la Superintendencia de Sociedades. Pausa y volvemos. Cuando supe que no debía jugar en la calle, lo supe porque mi mamá me lo dijo con un grito tan fuerte como el golpe de su zapato. ¿Cuántas veces le he dicho que no corra a la casa? ¡Ábrela, cuarto! Cuando supe que no debía correr dentro de la casa, lo supe porque mi papá me dijo las palabras que me atraparon tan fuerte como su cinturón. Ahora, ¿cuál es el resultado de este? ¿Ah? Oye, este niño sí es bruto. Tú no vas a servir para nada. Cuando supe que no debía gritar ni llorar, lo supe porque mi papá me lo dijo con las palabras que me hicieron sentir más pequeño de lo que era y tan insignificante como nunca. Y con sus fuertes y duras palabras, sentí que hacían marcas profundas. Hasta hoy lo recuerdo como si fuera ayer, que lo único que ellos me enseñaron así fue ocultar todos mis sentimientos. A usar palabras que maltratan, palabras que golpean, palabras que hieren y palabras que marcan. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El lunes pasado estuve en Ibagué. Se reunían los representantes de muchísimos grupos de oración que viven la renovación carismática en el país. Reflexionaban sobre cómo ser instrumentos de paz y reconciliación con la gracia del Espíritu Santo. Es una dimensión social que Dios despierta en el corazón de los discípulos de Jesús, movernos a sembrar palabras y hechos de perdón. Para eso es necesario recibir la misericordia con que Dios nos cubre y con la que nos hace ser instrumentos de sanación, sanados, cubiertos todos de complejos, enfermedades y zozobras, y difundiendo todos la noticia de que Jesucristo es el Señor y el Salvador, el Príncipe y el Rey de la paz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. 7 en punto de la noche. Gracias, como siempre, por conectarse con nosotros siempre a esta hora aquí en directo de Canal Capital. Hoy, cómo evitar caer en las estafas de estas populares pirámides. Y cuídese de convertirse en un captador ilegal de dinero porque le puede costar incluso muchísimo más. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa con la gente que participa o trabaja en este tipo de esquemas y cuáles son esos mecanismos y modalidades? ¿Cómo están disfrazando ellos este esquema para que la gente siga cayendo y siga invirtiendo su dinero esperando, bueno, unas ganancias importantes? Saludo a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, quería preguntarle al invitado de esta noche que, digamos, esa inversión que se presenta mucho hoy en día en Internet con el Bitcoin, si eso, ¿cómo está determinado? Si eso es una pirámide o es una captación legal, ¿cómo se podría determinar? No recuerdo el nombre pues ahora, pero hay varias formas de ingresar. ¿Me podría ilustrar al respecto, por favor? Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, gracias a usted. ¿Cómo se puede definir ese esquema
Pues las bitcoins son unas monedas virtuales, realmente esa es una estructura relativamente nueva. Son unas monedas que no están centralizadas, no tienen el apoyo de un banco central, ni de un gobierno, ni de una autoridad pública, soberana, pues, que pueda garantizar la emisión de este tipo de monedas. Son plataformas virtuales de Internet que dependen exclusivamente de la ley de la oferta y la demanda, y por eso las fluctuaciones del Bitcoin, por ejemplo, y otras monedas, Ethereum, hay por lo menos 1000 monedas virtuales en el mundo, no solamente las más conocidas son Ethereum y Bitcoin, pero hay cerca de 1000 y han desaparecido ya unas 700 monedas virtuales. Luego esto es de una volatilidad enorme y de una fluctuación increíble. El Bitcoin, por ejemplo, a finales del año pasado estuvo cerca de los $20,000 y hoy está cerca de los $8,000, pero ya a comienzos de este año estuvo más bien en el límite de los $6,000, de manera que aquí el riesgo es exponencial en esta clase de inversiones. Colombia es un país que estadísticamente se ha demostrado está invirtiendo de manera masiva en esta clase de instrumentos sin de pronto tener en cuenta los enormes riesgos que ello implica, sobre todo para el oyente y para Luz Helena, en aquellos casos en que hay unos intermediarios un poco extraños, que son los que le reciben a uno el dinero y que supuestamente son los que lo ponen allá en la plataforma y que además ofrecen unos rendimientos fijos, lo cual es totalmente improcedente cuando se trata de esta clase de monedas virtuales, y cuando asocian esto con clubes de inversión estamos claramente frente a un fenómeno de captación ilegal. De modo que aquí lo único que uno puede decir es que hay que tener una gran cautela, un gran cuidado, una gran precaución, porque la posibilidad de perder grandes sumas es gigantesca. Muy bien, aclaración entonces sobre esta moneda que es el Bitcoin. El fenómeno de la captación ilícita, oigan, este dato se disparó el año pasado, el año 2017, porque la gente sigue cayendo en esta trampa de la promesa del dinero fácil y terminan obviamente invirtiendo todos sus ahorros, vendiendo su carro, vendiendo la casa, se endeudan y estas quiebran y ellos lo pierden todo. De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Me voy inmediatamente con Gustavo porque quiero saber, bueno, hay comentarios, hay preguntas. Mire que en redes sociales se está moviendo mucho el tema y también a través de nuestras llamadas telefónicas. Gustavo, lo escuchamos. Así es, Luz, como siempre nosotros atentos a todo lo que nuestros tuiteros, nuestros televidentes nos comentan a través de nuestras redes sociales. Cordial saludo para el superintendente y para todos los televidentes que nos acompañan en directo de Canal Capital. Recuerden, pueden participar de nuestro tema del día utilizando cualquiera de nuestras plataformas digitales. Nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. Bueno, y comenzamos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro primer televidente, @SolMarinaFer2. Se sabe de empresas que son legales pero son pirámides disfrazadas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Sol, muchas gracias por estar conectada con el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir invitando y mandando sus preguntas, opiniones, sus comentarios con nuestro hashtag en directo capital. Nuestro siguiente televidente es @Olga Pizarro. No he caído en estafa de pirámides, pero sí sería bueno que nos dieran recomendaciones para saber identificar este tipo de negocios. Olga, por supuesto, ya el superintendente estará tomando apuntes para darle recomendaciones a todos los televidentes que se conectan con el directo de Canal Capital. Y para terminar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente, @Robin Montealegre. ¿Dónde puede acudir el ciudadano cuando es estafado? ¿Qué garantías le dan para recuperar el dinero invertido? Hashtag en directo capital. Gracias a todos por estar conectados con el directo de Canal Capital. Luz Helena, estos fueron los comentarios, las preguntas de nuestros televidentes. Continúe con nuestro invitado y nos vemos mañana con otro tema del día. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias. Como siempre, yo aquí también tomando nota, el superintendente también ahí muy pendiente, apuntando los comentarios siempre y las inquietudes que tienen nuestros seguidores, en este caso a través de Twitter. Hay dos preguntas, superintendente. Decían ahí, ¿son legales algunas de estas empresas, pero que, es decir, son legales, pero que al final de cuentas son como una fachada para captar dinero ilegalmente? Por supuesto, y cada vez que una compañía está involucrada en una operación ilegal, pues surge como una entidad jurídicamente válida, jurídicamente legal, porque se constituye a través de los mecanismos legales. Todos los grandes fraudes en el mundo se hacen normalmente a través de sociedades legalmente constituidas. Por ejemplo, hoy estamos anunciándole al público que hay 800 compañías, entre compañías e individuos en Colombia que están en la lista Clinton, que son operaciones de lavado de activos. Entonces sí es cierto que muchas veces se le da apariencia de legalidad a la operación, pero detrás de la fachada de una estructura aparentemente legal existe una estructura piramidal o un mecanismo de defraudación al público. Y allí lo importante, uniéndolo un poco con la segunda pregunta que se hace, pues la recomendación es enterarse bien de qué se trata este negocio, si esa compañía realmente, a pesar de tener una entidad legal, de estar constituida, de aparecer registrada, por ejemplo, en la Cámara de Comercio,
si esa compañía está autorizada, por ejemplo, para captar recursos del público, porque no todas las compañías pueden captar recursos del público, solamente las que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. ¿Estas pirámides, superintendente, funcionan para lavar dinero también? Muchas veces ocurre eso, y de hecho hemos visto que cuando la Superintendencia envía a la Fiscalía General los casos de pirámides para que investigue a las personas involucradas, no solamente les imputan el delito de captación ilegal, sino también el delito de lavado de activos. De manera que es muy frecuente que además de la actividad ilegal de captación existan otros delitos u otras actividades defraudatorias relacionadas con la captación ilegal. Estas 800 empresas que usted mencionaba que están en la lista Clinton, ¿qué tipo de empresas son? ¿Qué tipo de compañías son? Hay empresas en todos los sectores, hay en la construcción, en la manufactura, en la minería, en las comunicaciones, en los servicios. Estas son compañías que están vinculadas a un tema distinto, que es el lavado de activos. Bien, la otra pregunta, doctor Villamizar, es ¿dónde acudir? Esa es la otra cosa, ¿no? La otra inquietud frecuente que tiene la gente y es, bueno, ya me estafaron, ¿yo qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Y quién me garantiza que me puedan devolver el dinero? Sí, claro. Hay que acudir a las autoridades tan pronto como se tenga un indicio de que hay irregularidades en la captación. Y para ese efecto se pueden enviar quejas a la Superintendencia de Sociedades. Se puede entrar al portal de la entidad www.supersociedades.gov.co, donde se pueden presentar las quejas correspondientes, o acercarse a las oficinas que son en la avenida El Dorado con calle 51 para presentar con carrera 51, perdón, para presentar las quejas correspondientes, las denuncias, de manera que nosotros podamos evidentemente iniciar las investigaciones. Como les decía anteriormente, pues salvo las inversiones que se hacen en instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia del Ramo, pues no existe un seguro de depósito, y estas inversiones que se hacen de cualquier naturaleza pues son inversiones de riesgo en las que el inversionista está asumiendo sus propias contingencias de pérdida, y mientras más alta sea la rentabilidad que le ofrezcan, con seguridad va a estar asumiendo un riesgo mayor. Muy bien, muy bien. Vamos inmediatamente a la línea. ¿Con quién? Sí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Bueno, buenas noches. Mi pregunta básicamente pues es, no sé si ustedes tengan conocimiento pues sobre el Forex y sobre el trading. Me gustaría tener pues como claridad sobre este tema pues que ha tenido mucho auge. De pronto una empresa reconocida como es iMarket Live, ellos nos indican que pues el negocio es invertir en educación, ¿sí? Entonces pues también le dan a unos unas diferentes ganancias, sí, pero como tal ellos indican es que darle a uno una educación para invertir en trading y en el forex. Entonces quisiera saber de pronto cómo funciona esto y si el trading y el forex es legal en Colombia. Bueno, muchísimas gracias Andrés, superintendente. Creo que la respuesta tiene que ser la misma. Es mejor mirar el caso en particular, si hay una sociedad concretamente involucrada, si hay una operación que vincula, como en el caso del televidente, una situación que tiene que ver con la educación, pues tendríamos que mirarla en detalle para ver si es legítima, si cumple claramente con las normas legales y si está autorizada para recoger los recursos en la forma en que el televidente nos acaba de indicar. Hola Fabio, ¿cómo estás? Nos llama desde Cali. Hola, buenas tardes a todos. Los felicito por el programa, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, te escuchamos. Aquí está el superintendente y estamos atentos a tu comentario si tienes alguna inquietud. Ok. Bueno, mi observación es la siguiente. ¿Aló, sí? Sí, te escuchamos perfecto. Dentro de un sistema donde el capitalismo pues está a flor de piel y donde la gente se quiere enriquecer rápidamente, y vemos una banca que ofrece muy pocos intereses al ahorrador, y eso pues desmotiva a la gente para que invierta sanamente pues en un país. Entonces eso también implica que mucha gente caiga, que mucha gente pues vea en estas pirámides un medio para enriquecerse rápidamente, y mucha gente cae también allí, ¿no? Pues ese es mi punto de vista y mi perspectiva. Los felicito por este programa y es muy interesante para todos nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias a ti, Fabio, por comunicarte con nosotros desde la ciudad de Cali.
Vamos prácticamente como recapitulando, concluyendo, superintendente, porque el tiempo siempre nos vuela acá, sobre todo cuando tenemos temas tan interesantes como este. ¿Cuáles son esas nuevas formas, esas modalidades, esos mecanismos que están utilizando en este momento para captar dinero de manera ilegal? Bueno, pues es que hay que empezar por considerar, Luz Helena, que en el 2008 todo esto comenzó con unas llamadas tarjetas prepago, que eran las famosas tarjetas que vendía DMG, que ya de por sí era un esquema bastante complicado, enrevesado y difícil de entender. Después de ese momento se han dado toda clase de modalidades de captación ilegal, por ejemplo, mecanismos de libranza ilegal, que son como unas retenciones que le hacen al sueldo de un trabajador que pide un crédito. Mecanismos de multinivel ilegal también, que no corresponden al esquema que ya explicamos, sino que son realmente estructuras fraudulentas para atraer gente y sacarle su dinero. Sistemas de factoring, que son descuentos de facturas en los cuales realmente la factura no existe o ya fue pagada o ya fue descontada y consecuentemente no hay un recurso subyacente que se pueda pagar. Clubes de inversión vinculados con monedas virtuales, ya lo mencionamos, las famosas bitcoins. Y también pirámides tradicionales, las de garaje, las de pintar un dibujito y pintar lo que yo decía al comienzo, pintar pájaros dorados y tocar cantos de sirena para mostrarle a la gente que se va a enriquecer de la noche a la mañana. Mucho cuidado con esas páginas de internet donde aparece un individuo muy bien vestido que le dice que él se hizo rico de la noche a la mañana, que empezó a ganarse miles de dólares simplemente mientras dormía, porque eso no es cierto, eso no puede ser verdad y claramente allí hay un esquema defraudatorio en el que no hay que caer. Y como la internet penetra en forma millonaria, son millones de personas las que acceden a estas redes, pues evidentemente de esos millones de personas finalmente hay un incauto que termina entregando su número de tarjeta de crédito y terminando en un lío monumental y además perdiendo lo que invierte. Está cayendo mucha gente joven, ¿no? Ahorita están como atacando a través de redes sociales, sobre todo a la gente, a los jóvenes universitarios. ¿Cuál sería, superintendente, ya para terminar, como el tip principal, el consejo, la recomendación que usted le daría a toda la gente que hasta ahora nos está viendo, que está siguiendo nuestro programa, esa regla básica que uno debe tener en cuenta pues para no caer, que es lo principal? La regla básica de las finanzas para los televidentes es: mientras más rentabilidad se reciba, más riesgo se asume. Ganancias abultadas, ganancias excesivas, ganancias exorbitantes, dinero fácil, dinero rápido, dinero efectivo, no hay. Hay que normalmente trabajar para ganar el dinero. Y obviamente cuando uno invierte en instrumentos seguros, con vigilancia del Estado, con toda seguridad va a ganar menos dinero que en estas estructuras, o le van a ofrecer menos dinero más bien, pero lo va a tener mucho más seguro, va a tener muchas más garantías de no perder lo invertido. Hay negocios que disfrazan la captación con apariencia de legalidad, lo hemos dicho hoy aquí en nuestro programa, y por eso hemos querido hacer pedagogía para que ustedes puedan detectar cuáles son esas entidades, esas figuras, ese esquema, cómo es que funciona, y no caigamos entonces en estas estafas. Gracias, superintendente, por estar acá con nosotros. Ha sido un gustazo tenerlo acá en este programa, y gracias a ustedes como siempre por la sintonía, por acompañarnos, por sintonizarnos, por estar ahí con nosotros aquí en Canal Capital. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.